Bueno, buen día a todos los estudiantes de tercer año del ciclo básico de la educación rural de La Pampa. Ustedes saben que uno de los primeros trabajos que le envié para que pudieran realizar en el espacio de química física era la unidad de reacciones químicas, que algo habíamos empezado a ver la primera clase que tuvimos presencial, es decir, en la escuela. Yo les mandé este material que les estoy presentando ahora. La idea es hacer un repaso por este material de manera tal que ustedes, si tienen alguna duda, espero poder despejarla a partir de este video, donde voy a ir explicando los conceptos básicos como si yo estuviera en el aula y ustedes me estuvieran escuchando. Si queda alguna duda, después me lo pueden preguntar. Primero lo que abordamos es el concepto de qué es una reacción química, qué es en sí, y habíamos acordado que era una transformación, un cambio o un fenómeno. Es decir, que esas tres palabras para nosotros eran sinónimos. Y como bien tienen ahí definido qué es una transformación química, es cuando las sustancias, ¿sí?, cambian sus propiedades. ¿Qué quiere decir que cambian sus propiedades? Que cambian totalmente su color, su textura, su sabor. ¿Debido a qué? A que se transforman o se originan nuevas sustancias. Y esa nueva sustancia que se originó tiene propiedades totalmente distintas a la sustancia original. Por eso decíamos que en realidad eso implica que es una transformación, un cambio o una reacción química. ¿Se acuerdan? Yo les había dado un ejemplo clave. Si yo tengo una torta, me pongo en casa a hacer una torta y miro las sustancias que tengo al principio y voy a tener harina, huevo, azúcar, aceite. Si yo mezclo todo eso, lo pongo en el horno y le doy una cocción de algunos minutos, voy a obtener una torta. Entonces me pongo a analizar la torta, que es la sustancia que tuve como producto final. ¿Tiene las mismas propiedades que la harina en particular, que el aceite en particular, que el huevo en particular? No. Es una sustancia totalmente nueva la torta con respecto a las sustancias originales que yo tenía cuando estaba haciendo que iba a empezar a hacer la torta. Entonces, eso es una transformación química. Tienen que cambiar totalmente las propiedades. Otra de las ayuditas que yo les di para darse cuenta cuando estamos frente a una reacción química es cuando decimos que yo esa torta que hice, que obtuve como producto, la puedo romper y volver a obtener la harina por un lado, el huevo por el otro, el aceite por el otro, el azúcar por el otro. No, porque es irreversible ese cambio. Entonces, cuando el cambio es irreversible, quiere decir que no puedo volver a obtener las sustancias que tenía originalmente, estoy frente a una transformación química, a un cambio químico, a un fenómeno químico o a una reacción química. Ahí estaríamos con el concepto de reacción química. Otra de las dificultades que se les puede presentar es cómo es. Para trabajar reacciones químicas hay que trabajar con las fórmulas químicas. Las sustancias tienen fórmulas químicas. Esto algo ya habíamos visto el año pasado, por eso yo se los voy a recordar. Esto es una fórmula química. ¿De quién? Del agua. Esa fórmula química tiene todo un significado. Por ejemplo, la primera letra que está con mayúscula es el símbolo que representa el átomo de hidrógeno. Acá me lo dice. Al lado o debajo de esa letra hay un número muy pequeño, se le dice subíndice, y representa la cantidad de átomos de hidrógeno. En este caso, la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Y este otro símbolo es el oxígeno, es el símbolo del otro elemento químico. Fíjense que acá, ¿sí?, no hay ningún subíndice en el símbolo del oxígeno. ¿Por qué? Porque es como si fuera 1. Recuerden del año pasado que estuvimos trabajando esto. Esto me indica que solo tengo un átomo de oxígeno. Si no aparece un subíndice acá,
significa que solo tengo un átomo. En este caso, en la molécula de agua, estoy hablando de un átomo de oxígeno. Entonces, si yo quiero decir cómo está formada la molécula de agua químicamente, la molécula de agua está formada por 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Yo en el material que envié les di toda la teoría. Vayan leyendo, ¿sí? Si no se acuerdan el nombre de algún elemento químico, recurren a la tabla periódica que la conocemos y que ustedes la manejan muy bien del año pasado. Acá venimos con un ejemplo. Una de las actividades que ustedes tienen le dice, describí la composición química de cada una de las siguientes moléculas. Y la primera molécula que aparece es esta, que es la molécula de amoníaco. No importa qué molécula es, solo la tienen que describir. ¿Qué tienen que hacer ustedes acá con cada una de las actividades? Yo solamente voy a hacer la primera, la A. Entonces voy a decir, esta molécula está formada por... Si no tengo ningún número acá, ningún subíndice, indica que es un átomo. Entonces voy a decir un átomo de hidrógeno, coma, sigo y miro acá, no tengo ningún número, entonces digo un átomo de nitrógeno, y sigo y miro el siguiente y acá tengo el oxígeno y veo que tengo un 3. Entonces voy a decir y, porque es el último, 3 átomos de oxígeno. Ahí describí la molécula. De esta forma se hacen todas las otras actividades. Tienen más. Bien, ahora, en un momento de la clase, ustedes se van a encontrar también con las reacciones químicas, ¿sí? Con las reacciones químicas. Y van a ver el formuleo, como le decimos nosotros, una reacción química con la fórmula química. Entonces, acá les presento. Una reacción química es lo mismo que decir una ecuación química. Como en matemática, lo mismo. Cuando digo que A más, bueno, se me fue el más, que A más B, ahí está, ¿sí? Es igual a C. ¿Estamos? Eso es una ecuación química. Acá lo mismo. Es esto más esto, obtengo esto. ¿Cómo hablamos de una ecuación química? ¿Cómo la leemos? Bueno, siempre tenemos que mirar dónde está la flecha. De acuerdo a dónde esté la flecha, ¿ven? Para donde apunta la punta de la flecha, digo que son las sustancias que obtuve, los productos. La torta, por ejemplo. Y lo que está antes de la punta de la flecha, digo que son las sustancias reactivas. La harina, el huevo, la leche. ¿Ah? Acá lo que nosotros trabajamos ahora son con fórmulas químicas, con sustancias químicas. Entonces tengo las sustancias reactivas, las sustancias producto. ¿Qué tengo acá? Acá tengo que prestar atención y mucha. Recuerden que el número que está acá era el subíndice, me indicaba la cantidad de átomos. Acá el número apareció adelante de la sustancia, no acá abajo, me apareció acá. Por lo tanto, esto me indica la cantidad de moléculas. Miren la diferencia. El subíndice debajo de la letra indica la cantidad de átomos. El número delante de la letra, ven, como acá también, indica cantidad de moléculas. Entonces, ¿cómo voy a describir esta reacción química? Digo, 2 moléculas, ¿sí?
de calcio en estado sólido se combinan, el más lo leo como se combinan, con una molécula de oxígeno en estado gaseoso para dar, la flecha se lee para dar, dos moléculas de óxido de calcio en estado sólido. Yo se las leí así, ¿por qué? Porque ustedes tienen toda una teoría qué significa cada uno de estos símbolos y cómo se debe leer. Les pido que por favor recurran y que lean todo ese material, es lo que continúa de todo esto. Y después les doy una serie de actividades. Por ejemplo, ¿cómo describiríamos esta ecuación química? Diría, una molécula, perdón que le voy a cambiar la letra para que lo puedan ver mucho mejor, ¿sí? Acá. Una molécula. Bueno, a ver qué pasa acá. Una molécula de, y yo les doy el nombre, ¿sí? Carbonato de calcio, ¿sí? Reacciona para dar una molécula de óxido de calcio. Ahí dice cal, de óxido, es lo mismo, es un óxido, ¿sí? Óxido de calcio. Y miren que el más de este lado, en su teoría, lo van a leer, se lee y una molécula de dióxido de carbono. Y así tienen que hacer con el resto de las actividades. Espero que les sirva, espero que les resulte fácil y bueno, quedo a la espera de las actividades.